Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Decadamersi y en esta oportunidad les estoy trayendo más contenido del juego Age of Empires Mobile y en esta oportunidad seguimos con el tema de la migración, que es un tema que está dando mucho de qué hablar y que han traído políticas y mecánicas que quizás la mayoría de nosotros no estábamos esperando. Esperábamos tener una migración más libre que nos permitiera ir a cualquier servidor que quisiéramos elegir, estábamos creando o tenemos los proyectos correspondientes para hacerlo y bueno, aparentemente nos pegan otro piñazo, otra palmada, no sé, otro cachetazo en la cara los desarrolladores con estas políticas que nos limitan enormemente el tema de la migración. Vamos a estar viendo más cositas que han estado anunciando. Esto ya es del Discord oficial y por lo tanto todas aquellas posibles especulaciones de que el contenido que teníamos hasta ahora no fuera oficial o estuviera errado en algunas cositas, ya queda de lado porque se confirma al 200% que esto es lo que va a ser la migración. Bien, invitarlos por supuesto a que se unan al canal, a que se suscriban, que den like, compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Agradezco siempre su apoyo, el apoyo enorme que la comunidad me está dando. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, acá tenemos bien el anuncio. Grupo 1, grupo 2, bien, se va a dividir en grupos y lo vamos a ir viendo aquí. Acá más o menos lo que ya habíamos visto, lo de cuándo se va a ir lanzando la migración en los servidores beta, que son los más viejos. Bien, y acá esto es lo importante que dice que hay agrupaciones de servidores para este evento de migración en Kingdom o reinos avanzados. Los gobernadores solo pueden elegir servidores de destino para la migración dentro de sus propios grupos. Y no se permite la migración a servidores fuera de estos grupos. Acá nos confirman al 1000% de que van a haber grupos. Y acá nos muestran grupo 1. Este es Reino 001, que es un beta bien viejo. Reino 2, 6, 7, 8 y 10. O sea, van a poder migrar entre estos reinos. Y estos entre estos reinos. Si yo quiero saltar del reino 3 al 2, olvídense. Si quiero saltar del 8 al 5, menos, ni ahí podemos. Del 8 al 1 tampoco. Del 1 al 10 tampoco se va a poder. Bien, van a estar separados y limitados. Así que esto ya lo habíamos visto. Y por supuesto que hay de todo. Yo le di acá porque la verdad que tengo que ser sincero, no era lo que esperaba. Y por lo tanto no estoy muy conforme con lo que es la migración. Quiero aprovechar, por supuesto, como siempre, para presentarles al patrocinador del canal, que es Eneva. Bien, Eneva, el sitio donde yo y miles de jugadores estamos haciendo nuestras compras al mejor precio del mercado. Y en este momento, hasta el 20 de junio, te está ofreciendo un 20% de cashback. Bien, y prácticamente tiene los mejores precios si lo comparás con la tienda oficial. En varios aspectos tiene mejores precios para los jugadores de todo el mundo. Bien. Y sigue sirviendo enormemente. Así que usando mi link también me estás apoyando. Y apoyas al canal. Y bueno, lo agradezco muchísimo. Luego lo vas a poder estar viendo vos mismo con mi link. Vas a entrar en Eneva y vas a poder verlo en tu moneda. Y comparar con otro sitio, con el sitio oficial, si realmente te sirve. Y bueno, agradezco muchísimo tu apoyo, tu compras. Y luego con el cashback también te va a estar sirviendo. Así que te lo agradezco muchísimo. Sigamos con el video. Vamos a ir a lo que es la migración. Bien, acá es donde van a estar los grupos. Bien, no me deja ir. Vamos, ahora sí. Bien, acá tenemos prácticamente discusión sobre la migración. Esto ya lo vimos en lo que es el video anterior. Es todo lo mismo, no cambia nada. Bien, todo el tema de la migración, está todo en inglés. Aquí ya se lo trajimos en español. Luego voy a compartir en mi Discord las imágenes en español para que ustedes las puedan tener de primera mano, bien, y leerlas tranquilamente. Seguramente ya muchos de ustedes lo tengan, así que no creo otra cosa. Bien, acá tenemos seleccionar etiquetas. Acá esto, bueno, ya hay muchos reinos y alianzas que están haciendo el reclutamiento. Así que bueno, iremos viendo toda esta parte. Pero vamos a algo más abajo que quería mostrarles. Andaba por acá, lo tenía recién. Y ahora me lo ocultaron. No, no puede ser. Había uno que era preguntas frecuentes.
sobre la migración. Migración. Acá, preguntas frecuentes sobre la migración. Vamos a ir arriba del todo. Vamos a ir lo más rápido posible para hacerlo bastante corto, que no sea muy largo. Y vamos a ver si me deja ahí. Bien, esto es lo que les quería mostrar. Damos la bienvenida a preguntas frecuentes de migración. Dice, ¿cómo y cuándo se determinarán los administradores del imperio con autoridad para aprobar la migración? Esto ya más o menos lo sabemos, lo vimos en el video anterior. El rey del servidor actuará como administrador del imperio si no hay rey, o sea, si no hay un rey, prácticamente va a ser el líder de la alianza más potente, más fuerte del servidor. Acá te da un ejemplo, ahí la fecha y todo eso, esto lo pueden leer ustedes, no tiene mucho sentido que yo se los esté leyendo todo por todo. Bien, otra pregunta, si el administrador del imperio no establece un límite de poder de migración o un anuncio del imperio dentro del plazo, ¿cuál será el límite de poder? Acá te va a estar diciendo que prácticamente lo pone de forma aleatoria. Bien, dice, no sé, bueno, a ver, el líder o el administrador no lo puso, bueno, vamos a poner el de 20, el de 30 millones, el de 15 millones o los que habíamos visto que habían. Bien, así que no hay muchas vueltas con esto. Así que si sos rey o administrador de un servidor, pone el límite y bueno, y esperemos que sea más de 30 millones, porque la verdad que si no es un asco que sea tan poco. Bien. ¿Cómo se determina el orden de migración durante la etapa de migración libre? O sea, acá es por orden de llegada. No voy a ponerme a leer todo esto. Por orden de llegada se hace. Bien, y si cumplís con los requisitos, tenés que tener la suficiente cantidad de los pases de migración y bueno, cumplir, no estar en la alianza, no estar explorando, no estar en combate y todas esas cosas. Bien, ¿cómo se calcula el consumo de los pasos de migración? O sea, en base al poder histórico, ¿bien? No hay vuelta. Si vos, por ejemplo, mandás tus tropas a morir, o sea, matás unidades y querés bajar tu poder, olvídate, va a tomar el poder más alto que hayas tenido en toda la historia de tu cuenta. Así que te la bloquean por todos lados. Los pases de migración tienen un periodo de vencimiento, no. Eso es bueno, no tienen periodo de vencimiento, los podés acumular, o sea, podés juntarlos. Por ejemplo, seguramente muchos jugadores quizás de forma gratuita, habrá que ver cuánto nos dan gratis, pero seguramente a muchos quizás no le dé para migrar en la temporada. Quizás no lleguen de forma gratuita y tengan que seguir acumulando. Entonces, bueno, hay que ver eso. Habrá que ver ese tema. Bien. Acá te dicen, los pases de migración no tienen fecha de caducidad y pueden usarse en eventos posteriores. Así que tenemos que verlo. No sabemos todavía cada cuánto va a ser. Después de ser aprobado el administrador del imperio de destino, ¿cuánto tiempo tengo? 8 horas. Bien, o sea, tenés 8 horas para confirmar la migración. No voy a leer todo esto. ¿Qué pasa si el administrador de mi imperio favorito nunca revisa mi solicitud? Esto es lo que va a hacer, podés cancelarla o prácticamente te vas a poder postular en otro. Bien, si no te ignora, bueno, retírala y andate a otro reino. Con respecto a los espacios de migración especiales raros del imperio libre, no sé qué, un ritmo de 1 por mes. Con un máximo de 3, esto significa que el evento de migración se llevará a cabo regularmente cada 3 meses. Acá te dice que no. Bien, te dice que no sería el caso. Todavía no tenés un periodo, vamos a tener que ver. Bien, las plazas de migración especiales no están necesariamente vinculadas al calendario del ciclo del evento. Simplemente son una limitación independiente. Si el evento de migración se reanuda después de 6 meses, o sea, cada 6 meses, una locura. Los imperios líderes seguirán teniendo un máximo de 3 plazas de migración especial. Esperemos que no sea cada 6 meses. Medio loco. Si mi servidor favorito no está en la zona de migración correspondiente, acá te está diciendo que no, olvídate de querer migrar a otro. Igual nos deja la esperanza que se van a ir como emparejando distintos servidores, pero no te garantizan que va a estar el servidor que vos querés. Bien, no necesariamente cada vez que se inicia un evento de migración, las zonas se reajusten y se emparejen de nuevo. Por lo que los imperios emparejados en la misma zona podrían cambiar. Sin embargo, no podemos garantizar que las divisiones de zonas sean completamente diferentes cada vez. O sea, quiere decir que te pueden seguir emparejando con el mismo reino al que no querías ir. O quizás te agreguen uno nuevo. No sé, puede ser que, por ejemplo, te agreguen
no sé, querías ir al 42, no te lo agregaron en esta y en la otra sí, pero no te lo aseguran, habría que ver eso. Hay un periodo de espera tras una migración exitosa, sí, tenés 30 días para poder migrar de nuevo. Bien, o sea, te ponen un periodo de enfriamiento una vez que migras a un servidor nuevo, tenés que esperar 30 días más para poder migrar nuevamente. ¿Qué condiciones debo cumplir? Bueno, esto es, ya lo habíamos visto, la ciudadela de nivel 18, no estar en guerra, no tener marchas afuera, ninguna unidad de herida, o sea, no puedes tener en el hospital, no puedes estar sanando tropas. Eso de bajar mi poder mandando unidades al hospital no sirve acá. No puedes estar en una alianza, no podés estar como administrador de un imperio. Eso es una... Bueno, ahí te mata porque, por ejemplo, si sos el rey o si sos el líder de la alianza más potente, te mató. O sea, no vas a poder porque por más que te salgas, ya no va a poder cambiar. Así que tengan en cuenta esta parte. Etapa de solicitud de migración. Su solicitud ha sido aprobada por el administrador de su imperio preferido. Etapa de migración libre. Tu poder está por debajo del límite de poder de la migración de tu imperio favorito. Indicará su estado para cada condición en la interfaz de la aplicación de migración. Consulte las indicaciones del sistema. Habrá que ver, tienen que estar atento a todo esto. Y acá abajo dice, ¿por qué disminuyó mi cantidad de recursos? Esto lo dijimos en el video anterior. Los videos que vas a poder llevarte al otro reino son los que van a estar protegidos por tu almacén, que tiene un límite. El excedente, si tenés, no sé, 100 millones de recursos y tu almacén protege 50, vas a perder 50 millones de cada uno. Así que gastalos. Te recomiendo que los gastes. Lo mismo, las colas de, por ejemplo, se mantendrán. Acá te dice el progreso de tu cola de ciudadela. Eso que lo compraste. Los de la cola de construcción el tema de la forja y todo esto, vas a tenerlo tranquilo. Pero si se restablecen los recursos, los perdés. Bien, la madera, el oro, la piedra y la comida que te sobre, eso olvídate. Bien, si protege tu almacén 50 millones y tenés 100, perdés 50. O la cantidad que sea. Bien, la migración restablecerá el progreso de los eventos y cuál específicamente. Acá te dice que sí. Por ejemplo, el gobernador más poderoso se restablece, el imperio más poderoso se restablece y seguramente algún evento más. Quizás la ruleta, avenimiento legendario, quizás ahí perdés el progreso, habrá que ver. Y quién sabe que otros eventos perdés el progreso, así que hay que tenerlo en cuenta. Quiero ver si la parte de expedición y todos esos eventos creo que quedan. Pero bueno, habrá que irlo viendo más adelante. Bien, y esto más o menos algunas cositas que tenemos sobre la migración. Ya hay prácticamente un grupo aquí arriba para discutir y hacer estas cosas, ¿no? Ya están reclutando varios servidores. Bien, Guedo. Tienes varios servidores que están acá con el tema de reclutamiento, discusiones. Acá más cosillas, por ejemplo. Vas a tener muchos reinos que van a estar reclutando. Por ejemplo, no sé. Hago una imagen, 124. Bueno, y ahí tendrás que ver. Acá preguntaron si Mida se va a restablecer. Ya le dijeron que no. Olvídate. A ver si puedo. Bien. Hola, dado que estamos cambiando de servidor, ¿habrá algún reinicio planeado de Midas? Gracias. Y acá le dice, hola, no se reiniciará Midas. Gracias por la respuesta, lo sospeché. Es cierto que Midas Buy está afiliado a la cuenta y no al servidor. O sea, sí o sí, marchaste. Y lo mismo va a pasar con Eneva, no se va a reiniciar el tema del 2x1. Así que por ahora no tenemos mucha vuelta con eso. Acá, tema de podés poner para reclutar lo que vos quieras. Así que bueno, habrá que ir viendo en estos lugares que vamos a ir haciendo. Y bueno, en el tema de anuncio, que es lo último que me quedaría mostrar. Y más o menos ya diríamos por terminado. Bueno, esto ya lo había mostrado. Y bueno, seguramente en el chat en inglés estarán con este tema, ¿no?
Puro maño en piqueros. Y acá están discutiendo un par de cosas nomás. Pero bueno, habrá que ir viendo luego el tema de la discusión. Sé que ayer estaba bastante en discusión. Ahora pusieron esto. Baby, what you... Hay que ver esto que pretende hacer. Pero bueno. C3 migración, aplicación para la migración ahí. Bueno, habrá que ir viendo. Habrá que ir viendo cómo se ve dando. Bien. Vamos a ir acá. No, era en el traductor. Así que bueno, veremos qué pasa. Pero bueno, vamos a ir viendo. Habrá que estar atento a ver qué va pasando. Muchos seguramente van a estar migrando. Y bueno, habrá que ir viendo a ver qué pasa en estos días. Bien. Y qué siguen anunciando sobre la migración. Pero bueno, tiene pinta que va a ser bastante limitada. Va a estar limitada la migración y habrá que ir esperando más anuncios. Bueno, esto es todo lo que vamos sabiendo hasta ahora del tema. Así que espero que les guste. Suscríbanse, den like, compartan y nos estamos viendo muy pero muy pronto en otros videos de DK Gamers en el canal. Hasta la próxima.